estamos con nuestro segundo invitado por la vía telemática. Saludamos con el doctor Juan Falconi Puig, quien fue ex embajador de Reino Unido. Vamos a hablar sobre el tema Julian Assange, sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia y otros temas de coyuntura. Doctor, buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime, mucho gusto. Buenos días a la audiencia, buenos días a Gustavo. Buenos días, doctor. Ustedes? Doctor, entremos primero con el tema de Bolivia el día de ayer. ¿Cómo analizar lo que ocurrió en Bolivia ayer? Mire, bueno, deplorable, pero hubo una reacción inmediata en todo el mundo y particularmente en toda América. Mire, hay países como Brasil, Colombia, Ecuador mismo se manifestaron enseguida. Y es interesante destacar que las instituciones más representativas de Bolivia emitieron anoche un comunicado categórico. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Ese nivel de organismos emitieron un comunicado categórico en el sentido de que no permitirán que se altere el orden democrático, inclusive líderes de oposición, porque el presidente Luis Arce tiene conflictos y ha habido declaraciones contradictorias con Evo Morales, el anterior presidente. Pero aún así, Evo Morales se pronunció inmediatamente por la vigencia de la democracia, o sea, hubo una unanimidad en lo significativo al punto que abortó. Fíjese que este general Núñez, que anoche estaba tratando de encontrar una explicación a este suceso, habría dicho que le había dado unos comentarios el presidente Luis Arce, pero con una tanqueta en una puerta lateral de acceso al Palacio del Quemado, la derrumbaron o trataron de derrumbarla, ¿no? Pero también toda la población boliviana manifestó de manera unánime, prácticamente unánime, el repudio a cualquier intento de golpe de Estado, el repudio a cualquier intento de alterar el régimen constitucional de derecho y a cualquier intento, repito, pues de que se pase a un gobierno de facto. Así que eso felizmente hizo abortar, duró muy poco esos intentos. Y ahora, pues, el general será enjuiciado, ¿no? El general Núñez será enjuiciado y yo creo que de ahí ya las cosas siguen su curso. Pero lo definitivo y cierto es que se abortó ese golpe de Estado. Ya no estamos en época en América para permitir y menos promover golpes de Estado. Tiene que estarse al ordenamiento jurídico. Y hay algo que creo que es importante destacarlo, que no veo que sale en ningún momento por el lado de los analistas, Jaime. Porque nosotros también hemos tenido, por ahí por los años 60, empezamos a terminar con las dictaduras militares. Hay algo que es importante destacarlo. Los militares son remunerados por el Estado, son pagados por el Estado. Y esto es más o menos universal, ¿no? Y una de las principales obligaciones es velar por el imperio de la Constitución, el imperio del régimen de derecho, ¿verdad? Y entonces para eso el Estado les paga, porque es una carrera profesional y reciben su paga por eso. Y empezar a actuar contra quien le paga para que mantenga el orden sería realmente absurdo y contradictorio, ¿no? Eso es, ellos tienen la principal obligación es velar por el orden externo e interno de la República, los militares. No están para hacer política, para formar partidos políticos, no son instancia dentro del ordenamiento constitucional en ningún sentido y para ningún móvil, no pueden intervenir en política. Entonces, eso se ha hecho respetar felizmente. Fue un intento fallido que duró muy poco y ya para la noche había abortado, ¿no? Básicamente ese es el comentario en ese punto, Jaime. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gustavo, le saluda Gustavo Jiménez.
Pero el fantasma de los golpes de Estado anda como volando por la América y existe mucha preocupación, tanto así que el respaldo fue unánime, ¿verdad?, de muchos presidentes, inclusive de la OEA, de la CELAC, que han mostrado una postura muy directa al respecto. Lo que sí está claro es que alguien está promoviendo estos golpes de Estado. Sí, bien que anota Gustavo, porque efectivamente los organismos internacionales también reaccionaron enseguida. La OEA, pues Organización de Estados Americanos, y simplemente somos todos los Estados americanos partes de la OEA, y CELAC, ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina, son órganos internacionales importantes en el ámbito latinoamericano, interamericano, porque no son latinoamericanos, por supuesto, me corrijo, en el ámbito interamericano, y reaccionaron inmediatamente repudiando el golpe de Estado. No iba a tener apoyo por ningún lado. Cierto que hay fuerzas siempre interesadas en alterar el orden, en que se siga una línea, en que se siga otra, pero el hecho que es indubitable es que el repudio fue generalizado. Y lo primero que necesita, porque en este mundo global no puede un Estado vivir sin las relaciones y el reconocimiento de los otros estados, y particularmente de los vecinos, de los estados con los que tienen mayores relaciones comerciales, relaciones de todo tipo, ¿verdad? Y entonces eso es lo primero que se da cuando hay un nuevo gobierno, es que se reconozca ese nuevo gobierno, ¿verdad? Y generalmente cuando es una transmisión del mando ordenada, inclusive los países invitados mandan sus delegados, vienen y van presidentes a esos actos de transmisión del mando cuando hay cambios de gobierno legítimos dentro del marco constitucional y jurídico, ¿verdad? Entonces, pero siempre va a haber fuerzas en algún sentido, generalmente no identificadas abiertamente. Y contra eso es contra lo que tiene que fortalecerse el sistema jurídico, el sistema judicial interno, y combatir permanentemente esos intentos de alterar el ordenamiento jurídico. Esto se pueda solucionar y que no sea un precedente que se replique a futuro en el resto de la región. Doctor Falconi, usted como ex embajador de Reino Unido, ¿qué le ha parecido la situación que finalmente ya se ha librado por parte de Julian Assange, luego de que se declarara culpable de lo que se lo acusaba por parte de los Estados Unidos y que ahora le ha permitido su libertad? Aproximadamente 12 años de persecución para este hombre. Sí, y era una aspiración de un sector grande. Había pues a nivel internacional un movimiento intenso para que se finalmente recupere su libertad Assange, pero un poco, tampoco es que se puede, ni es el rol de un ex embajador, ni de un embajador en ejercicio, estar revelando cuestiones internas que tienen que ser manejadas con delicadeza, con discreción, ¿verdad? Pero en términos generales, porque esto sí pues no implica la violación de nada reservado, y es en términos generales, hay los informes míos internos de esa época, están todos remitidos con firma, con oportunidad, remitidos a la Cancillería, y fueron motivos de un análisis en su momento por Contraloría. Lo que no está muy claro en términos generales, que es lo que voy a aclarar ahora mismo, es lo siguiente. En realidad Assange incumplió, y todo ese tiempo que estuvo detenido en toda esa tramitología jurídica interna, etcétera, porque él incumplió la ley inglesa. Él tenía que haberse presentado, él estaba bajo fianza, y estaba bajo fianza cuando lo acusaban desde Suecia. Dos chicas de Suecia lo acusaban. Entonces,
Debe haber uno de mis informes que yo decía lo primero que hay que atender es la violación a la ley inglesa, porque la violación a la ley inglesa consistió en que cuando debió presentarse, pues justamente en consideración a la fianza que tenía, porque estaba con libertad bajo fianza, en lugar de presentarse se asiló en la Embajada de Ecuador, ¿verdad? Eso fue una violación. Y después, que esto es interesante anotarlo también, el Reino Unido nunca reconoció el tratado latinoamericano en el marco de la OEA del asilo territorial, porque es el asilo territorial. Ese nunca se considera, y el asilo diplomático, son dos tratados. Pero lo que fue absolutamente evidente, filmado y consta a todo el mundo todo el tiempo, que se respetó permanentemente y sistemáticamente, se respetó la inmunidad diplomática. Repito, el Reino Unido no era parte del Tratado de Asilo Territorial de Caracas, ¿verdad? Creo que es 1953-1954, que es el que rige en el ámbito interamericano. Reino Unido, pues es Europa, ¿verdad? No es América. Pero si bien no reconocieron ese tratado del que no eran parte, respetaron plenamente y todo el tiempo la inmunidad, la inviolabilidad diplomática. Entonces, cuando estuvo en la embajada, por eso es que ellos tenían vigilancia en la embajada, pero nunca pretendieron siquiera poner un dedo o un pie dentro de la embajada. Alguna vez hubo algún inconveniente, no sé, un problema en la cocina, alguna cosa de ese tipo. Me llamaron, yo fui a las 11 de la noche a la embajada y me preguntó un oficial ahí que estaba afuera, que estaban preocupados por lo que podía haberse desarrollado un tema ahí en la cocina, y me preguntó si podían entrar a colaborar en solucionar ese problema. Dije que no, que de ninguna manera, que muchas gracias, pero que no podían entrar. No dijeron más, no se les ocurrió siquiera entrar o pretender entrar, ¿verdad? Respetaron todo el tiempo. Después, en el gobierno de Lenín Moreno, lo sacaron de la embajada, y ya afuera de la embajada, fuera de la puerta de la embajada, porque el edificio tenía unas entradas a la escalera, ahí tenía un pequeño lobby, al lado izquierdo es la embajada de Ecuador y al lado derecho es la embajada de Colombia. Ya en las escaleras es que lo toma la policía británica, pero ellos no pusieron un pie. Y todo el tiempo y todo el reclamo, todo el tiempo lo que pedía Estados Unidos era la extradición. Y ahí tenían un conflicto porque con las reglas europeas de la Unión Europea, que a esa época el Reino Unido era parte de la Unión Europea, después en el gobierno de Cameron se separaron de la Unión Europea, entonces no podían extraditar a nadie que llegue a un país donde existe la pena de muerte. Y toda esa lucha jurídica, todos esos debates jurídicos que por todos estos años ha tenido que enfrentar Assange era ante el reclamo, el pedido de Estados Unidos de que lo extraditen hacia Estados Unidos, porque tenían permanentemente su reclamo, y de otro lado tenía también que cumplir con una pena inglesa puesta por las autoridades británicas en esta infracción de haber violado la fianza. Esa es más o menos la síntesis, Gustavo, en lo que se pueda contar con esto. Hay mucha confusión, muchos temas, sobre todo pues en confusión en la noticia, ¿verdad? Y en la noticia obviamente no es porque la noticia sea la que confunde, sino que la noticia toma los hechos
y hay mucha confusión de origen, ¿verdad? Solo se está tomando básicamente para efectos de la noticia el conflicto con Estados Unidos y en la parte final el desenlace, pero un poco la historia en apretada síntesis es más o menos así. Doctor, pero ¿qué obligó a Lenín Moreno a permitir que se capture a Assange de la forma en que lo hicieron? Porque a la larga Ecuador ya se había comprometido con el respaldo a Julian Assange. Claro, y era una posición ya del Estado ecuatoriano como tal. Miren, no sé si realmente empezó por unas cuestiones intrascendentes, pero créalo, intrascendentes. Se hizo como que de partida una relación no cordial entre Lenín Moreno, presidente entonces de la República, y Assange, porque Lenín Moreno lo calificó en algún comentario, en alguna intervención o discurso de hacker. Y él contestó y aclaró, pues como tenía mucho acceso a la prensa y tiene, contestó inmediatamente que no era un hacker, sino un periodista. Y por ahí después otro rato Lenín Moreno volvió, mire, eso está en la historia, estará escrito en los principales diarios, volvió a calificarlo de hacker. Y entonces él nuevamente hizo una aclaración que él era periodista y no un hacker, aunque haya pues podido manejar esa materia específica del hackeo, ¿no? Y ahí empezó, en mi opinión, o lo que se vio fue eso. Tal vez pasó desapercibido, ya la gente no lo recuerda, no había pues una trascendencia de mucha magnitud, era un caso particular, hasta que después en algún momento Lenín Moreno lo entregó, lo sacó de la embajada y lo entregó a las autoridades británicas. Esa es la historia, y esa historia ahora con la nueva tecnología, que ya no es ni tan nueva, está filmada, ¿verdad? Porque hay filmaciones de todas esas cosas, ¿no? Así que eso es más o menos, Gustavo. Doctor, yo quiero compartir un video muy corto de una entrevista que le hizo Javier Lazo, director de Palabra Suelta, al abogado de Julian Assange, Aitor Martínez, quien justamente en este extracto, él narra por qué lo entrega Lenín Moreno a Julian Assange y a cambio de qué. Allá eso no lo conocía, pero... El 15 de julio de 2019, el ministro de Exteriores británico recoge en su agenda que viaja a Ecuador y que se encuentra con Lenín Moreno para agradecerle la entrega de Assange. Y dice literalmente, Lenín Moreno, te leo literalmente de la traducción al inglés, quien ama al Reino Unido, y en agradecimiento le he dado un precioso plato de porcelana del Palacio de Buckingham en agradecimiento por su trabajo. Punto. Trabajo bien hecho. Es decir, Julian Assange costó un plato de porcelana de Buckingham Palace a Lenín Moreno. Es lamentable. ¿Qué le parece, doctor? ¿Sabía esto? No, yo no sabía, no conocía esta parte de la historia, la verdad, no sabía. Y no sé pues si hubo de pronto ya obviamente de lo que ocurrió en el periodo que yo estuve frente a la embajada, a lo que ocurrió después y particularmente en el régimen de Lenín Moreno, yo ya tenía la información que tiene la gente en general, ¿verdad? No tenía fuentes cercanas, ni mucho menos. Y no conocía esa historia, no para nada. Y se hace una figura, obviamente, ahí en esa declaración se hace una figura de que valía un plato, ¿no? Porque sí, si le hizo un obsequio que es común en las relaciones diplomáticas y en las visitas de las autoridades a otros países, pues sí, pues le dio un obsequio, pero no es que literalmente valía un plato. Ciertamente, y esto sí era un hecho, y obviamente me tocó vivirlo, le puedo comentar una anécdota con todo gusto.
me tocó vivirlo, ciertamente era una situación muy incómoda para Reino Unido, porque tenía pues obviamente, primero cuando estaba asilado, y después cuando lo entrega Lenín Moreno, era una situación, lo que en mi época sí estaba claro y querían, yo me acuerdo, ya hablé con el entonces secretario de Estado Hugo Schweier varias veces me mandó a llamar para tratar estos temas, y lo que era definitivamente cierto es que era una situación incómoda. Y yo recuerdo que un día me dice el ministro Schweier, pero bueno, embajador, me dice, ¿qué tanto Ecuador en este tema? Pues, pero ¿por qué lo mantiene? Bueno, le dije a grandes rasgos, la posición del gobierno ecuatoriano es los derechos humanos de por medio, etcétera, el derecho a la libertad de expresión, que es un periodista y tal. Y entonces me contestó el ministro Schweier, sí, pero esas dos mujeres que lo acosaban, porque por ahí viene el problema, ¿no? Que lo acusaban, esas dos mujeres también tienen derechos humanos, me contestó el ministro Schweier. A lo que yo repliqué, sí, precisamente por eso, pero el juicio parado y detenido afecta también los derechos humanos de esas mujeres que lo acusaban. ¿Y por qué? Ahí fue, ese fue el origen de todo el problema para Assange, ¿no? Y entonces la posición ecuatoriana fue todo el tiempo durante mi estancia en Londres que le vengan a tomar la declaración para el juicio que se seguía en Estocolmo a la embajada, que nosotros daríamos, como finalmente después se dio, yo ya había salido, yo ya había sido cambiado a Ginebra, que daríamos todas las facilidades, pero originalmente los suecos no querían. Y cuando yo le expliqué esto al ministro Schweier, le dije, bueno, y ustedes pueden colaborar en que finalmente vengan a tomarle la declaración en la embajada, porque está asilado, porque no hay problema que le tomen la declaración con todas las comodidades en la embajada, con todas las garantías, y después de eso terminaron aceptando, y vinieron los fiscales de Estocolmo, de Suecia, para tomarle, y se firmó inclusive un acuerdo de cooperación judicial, y vinieron a la embajada para tomarle la declaración. Entonces, estos son pues ya infinidad de detalles que no se conocen, que hoy por hoy han perdido trascendencia en el tiempo, pero que a ese momento era plenamente vigente. Pues yo le dije a la embajadora de Suecia en Londres, también me entrevisté, y le dije, le pedí, embajadora, pero ¿cuál es el problema? Que vengan los fiscales, porque el juicio original que tenía era de dos chicas que lo acusaban. ¿Cuál es el problema? Que le vengan a tomar, y por eso fue que había dado fianza, y esa fue la fianza que violó, pero esa fianza la violó cuando ya estaba detenido en terreno británico, ¿no? Entonces se resolvió eso porque vinieron a tomarle, mire, esto es interesante, que es la parte que no se conoce la historia, Jaime. Vinieron a tomarle la declaración en la embajada a los fiscales suecos. Se firmó, repito, hasta un acuerdo de cooperación judicial. Y poco tiempo después de eso terminaron los juicios en Suecia. Pero se mantenía Assange porque había violado particularmente la ley británica cuando violó la fianza y no se presentó con la fianza. Doctor, ¿quiere decir que esas acusaciones de abuso sexual, creo que quedaron así, allí? Una prescribió y la otra también creo que quedó en abandono o algo así. Pero quedaron ahí, no hubo condena ahí. Doctor, en el tiempo que usted estuvo como embajador en Reino Unido, ¿usted trató varias veces con Assange o pocas veces habló con él? No, yo tenía que tratar con frecuencia, pero mi relación fue siempre profesional, ¿verdad? Yo pedía que cada uno ocupe su puesto y yo ocupaba mi puesto. Yo no hice amistad personal con él. Esa fue una relación. Además, yo no fui a hacer amistad profesional, personal, hacer una gestión profesional, hacer mi trabajo. Entonces fue siempre, todo el tiempo, una relación profesional, ¿verdad? Pero tenerlo a él como huésped de la embajada generaba no era mucha... cómodo.
claro. mucha No prensa. era cómodo. Claro, y no era cómodo, era un sitio, primero era un sitio pues muy central en Londres, la calle Hans Crescent, frente a la parte de atrás de una tienda inmensa, muy conocida, famosa en el mundo, que se llama Harrods. Entonces, esto era una zona muy popular. A veces se cogían el parqueo reservado para la embajada, ¿no? Entonces, era muy, muy, muy llamativo, muy atractivo, fácil acceso, era en la mitad de la calle. A veces él se asomaba a la ventana, la gente estaba, siempre había manifestaciones al frente, siempre teníamos guardia al frente, en la esquina, había generalmente también un policía o una policía en el lobby. Y nuestro trato siempre fue ahí con la policía totalmente respetuoso, cordial. Nunca hubo un sí ni un no. Nunca hubo una queja de nuestra parte, ni una queja que haya presentado la policía contra el personal de la embajada. Pero ciertamente no era cómodo, porque era una oficina, pues, Jaime. Y había ahí varias personas trabajando, mientras Assange estaba viviendo, morando, ¿verdad? Pasaba las 24 horas del día ahí. Tenía unas facilidades, entraban la gente de su equipo a trabajar, tenía un espacio para trabajar y tal, pero no dejaba de ser incómodo, pues, para él y para el personal de la embajada, ¿no? Para ambos lados, pues, porque no, en un área de oficina no está previsto que se la use como vivienda, ¿no? Doctor, y del comportamiento que dijo Lenín Moreno y el canciller de Moreno, me parece que era Valencia, José Valencia. Usted que lo vivió o que vivió de cerca el tiempo que estuvo Assange en la embajada y que estuvo usted también como embajador en Reino Unido, ¿es verdad o es mentira lo que dice Moreno? Hay muchas historias, de eso hay muchas historias. En mi época de esos tipos de incidentes no se dieron. Le repito, hay muchas historias, que hizo esto, que hacía el otro, que manchaba las paredes, que hacía lo de aquí, que hacía lo de allá. Nada de eso ocurrió en mi época y no lo habría permitido tampoco, ¿no? O sea, en mi época, y él poco circulaba por el área de oficinas en las horas hábiles. Eso sí, porque todo estaba filmado y está filmado, ¿verdad? Ahí nosotros teníamos una seguridad interna, seguridad de la embajada, y esa seguridad filmaba todo está filmado. Correcto. Y es, mi querido Jaime. El acuerdo que tuvo con Estados Unidos para que no vaya a prisión, ese tipo de acuerdo, doctor, desde su punto de vista jurídico, ¿qué lectura darle? Son dos sistemas distintos, Jaime. Son dos sistemas diametralmente distintos. Porque para darle un ejemplo, en nuestro sistema se valora la declaración testimonial, para un ejemplo, básicamente por la calidad del testigo. Y lo fundamental es porque la explicación de la razón de sus dichos. O sea, la razón de lo que dice el testigo, ¿por qué lo dice? Porque lo vivió, porque estuvo ahí, porque oyó, por lo que sus sentidos percibieron. Pero el testigo obviamente tiene que tener unas ciertas cualidades, ¿verdad? Entonces, si el testigo pues es un malandrín, no merece la misma apreciación, la misma valoración de la prueba testimonial que la haga un malandrín a que la haga una persona destacada, una persona importante en la colectividad, en la comunidad, etcétera. Mientras que en el sistema sajón, el testigo, quien actúa de testigo o quien está acusado, puede actuar como delator y delatando a sus cómplices, a sus colegas o a lo que fuere, él puede conseguir ventajas para sí mismo, ¿verdad? Entonces o declarándose culpable, pero que cuando se declara culpable, ofrece o presenta ciertas soluciones. Eso es lo que en la figura americana se llama el plea guilty, declararse culpable, ¿no?
nosotros no tenemos, no seguimos ese sistema, ¿no? Cierto que ahora hay unas modificaciones con el sistema acusatorio, pero no necesariamente coincidimos en estos tipos y en estas aplicaciones del proceso penal, ¿no? Doctor, quiero pasar a un tema ya en el ámbito local, en lo de acá. Ya. Que justamente esta mañana, cuando venía yo al programa, escuchaba una entrevista que le hacían al ingeniero José Jubín. Él es el director de Solca Nacional. Entonces, él el día de ayer decía que el director del seguro lo ha llamado o le ha escrito para decirle que le han transferido $4 millones de la deuda que tienen con Solca de cerca de $100 millones. Y que bueno, aparte le decía que levanten la medida de hecho de no atender los pacientes del seguro, los nuevos pacientes del Seguro Social en Solca. Y que si no lo hacía, le iba a enviar la Contraloría General del Estado. Pero yo se lo narré un poco, voy a ponerle el video de lo que justamente expresó el ingeniero José Jubín. El doctor Peña, en una entrevista con el señor Carlos Vera, que nuestro comunicado era sueño de perros, cual es una grosería, no para Solca solamente, sino para nuestros pacientes, porque ellos sí tienen sueños de ser curados. Y nuestro sueño como Solca es curarlo. Eso es inadmisible que un señor presidente del IES exprese así de un comunicado de Solca reclamando algo justo. No solamente eso, sino que ayer me envía un mensaje que una vez que me paguen los 4 millones, que en efecto ayer los pagaron. Ya les pagaron. Si yo no levantaba la medida, me enviaba a la Contraloría. Eso es una amenaza, señora Giralda. Y yo le he respondido de que la ignorancia es atrevida, porque Solca tiene todos los años un examen especial de la Contraloría. Y hasta la fecha no ha tenido una glosa la institución. Pero mire usted que la prepotencia, el poder marea. ¿Qué criterio merece esto, doctor? Mire, un comentario muy breve, Jaime, porque ciertamente, pues, y empezando, yo hace muchísimos años, ya, ni me acuerdo, fui síndico de Solca. En la época, porque estaba integrada por el doctor Vaquerizo Maldonado, el doctor Manuel Linares Trío Gómez Lince, el doctor Ferretti, etcétera, de esa época. Pero para que el público y la gente tenga claro este tema, hay que empezar por el principio. Solca es una fundación privada, pero siendo una fundación, y el nombre completo es Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y tiene oficinas en todo el país, o en las partes más importantes del país. En Quito hay Solca, en El Oro hay Solca, etcétera. Y entonces, es lo que es importante tener claro como punto de partida: Solca no tiene fin de lucro. El ingeniero Jubín, que es quien ha hablado, el ingeniero Jubín entiendo que no debe tener remuneración. Cuando yo fui síndico originalmente, ninguno de los vocales del directorio, yo era síndico del directorio, tenía remuneración, porque es una fundación privada sin fines de lucro para la lucha contra el cáncer. Fue fundada por esos patricios guayaquileños de otra época. Y claro, en esa prestación, teóricamente es gratuito Solca, no tiene fines de lucro. Pero digo teóricamente, pero no puede ser 100% gratuito, además de que entiendo que ahora tiene una sección de pensionado, porque entonces, ¿de qué vive? Pues ¿quién financia? Y las instituciones privadas, tengan o no tengan fin de lucro, pero las instituciones privadas, como es el caso de una fundación como Solca, cuando tienen ingresos públicos,
ingresos fiscales y había un impuesto, no sé ahora qué beneficio tenga, a favor de Solca. No sé si subsista, la verdad, pues habría que revisarlo, pero había a las operaciones de crédito tenían un impuesto, un cargo que era para ayudar a mantener de Solca, para favor de Solca. Entonces, si no es una entidad, por eso es que estaría sujeta al control de la Contraloría. Pero no es que en Solca, si es amplísima la colaboración que presta para la comunidad y a favor de la comunidad, no creo pues que finalmente eso sea afortunado haberlo puesto de esa manera, porque si es que hay algo que revisar, pues que lo revise la Contraloría, pero que eso se le use como mecanismo cuando hay para solucionar un problema de necesidad económica de Solca que le debe el Estado. El Estado le debe a Solca porque presta el servicio a los afiliados del Seguro Social como colaboración en unos convenios internos que celebran. Porque y otras tantas clínicas privadas también han celebrado esas partes de convenios y con el Estado, porque el área de salud del Seguro Social no se abastece, no es suficiente. Entonces es una colaboración, pero si ya no se les paga, ellos tampoco pueden operar, pues. ¿Cómo pueden operar si se mire que hablan ahí de cuántos millones? 4 millones. ¿Cuánto más será? ¿Cuánto se le habrá pagado y cuánto se le estará debiendo? Porque a su vez Solca tiene que operar, pues tiene que pagarle a los médicos, tiene que pagarle al personal de salud, tiene que pagarle al personal administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? No me parece que, bueno, yo en lo personal tengo buena amistad con ambos personajes, ¿no? Tanto pues con el ingeniero Jubín y en el caso de Solca ya le doy un poco doctor, la visión general y en el caso de Eduardo Peña también, pero no me parece que doctor, sea no se está utilizando de esa manera, ¿no? aquí no se está utilizando aquí a la Contraloría como un ente de persecución. ¿O se estaría utilizando? Esa es la amenaza como la presenta el ingeniero Jubín, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y la Contraloría no es una institución autónoma que no tiene nada que ver con el Ejecutivo. No, nada. Y además que no, pues y además esto es materia de seguridad social. No es tampoco dependencia del Ejecutivo, ¿no? Así es. Y hasta donde entiendo, uno de los grandes deudores también de la seguridad social es el propio fisco, ¿verdad? O sea, el propio Estado ecuatoriano es deudor de la seguridad social. O sea, hay un círculo vicioso, ¿no? El Estado le debe a la seguridad social y la seguridad social le debe a montones de proveedores y por supuesto, a la prestación de servicios. Aquí comentamos en alguna oportunidad que yo había visto y era noticia, creo que era el gobierno de Lazo, una fila en Quito de 4 cuadras de pacientes afiliados para conseguir pedir una cita, no para atender la cita, para pedir la cita. 4 cuadras en Quito, alrededor de las oficinas del Seguro Social, donde podían conseguir las citas para hacerse tratar en la seguridad social, ¿no? Entonces, ese es un tema y hoy por hoy como círculo vicioso. Y hay que ponerle bastante esfuerzo y bastante buena voluntad para entender de lado y lado las necesidades, porque Solca recibe la presión y la urgencia de no poder atender a los enfermos, pues. Pero eso le reclaman a Solca. Pero Solca dice, pues si no me pagan lo que me tienen que pagar en la aplicación precisamente de este convenio, ¿cómo hago para atender a los pacientes que van a Solca, verdad? Claro, Solca también tiene que pagar a sus empleados y a sus médicos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está operativamente funcionando? ¿Cómo está abierto atendiendo a los pacientes si no tiene cómo cubrir los gastos que necesita? Pues básicamente es eso, Jaime. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros. Yo siempre, mi querido Jaime, siempre usted ve la importancia y la calma con la que tratamos estos temas delicados, ¿verdad? Y lo de Assange, lo de Bolivia y para el cierre con lo de Solca, que ciertamente es preocupante y ya me imagino los más
preocupados serán los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? Pero hay que ver el problema donde nace. De ahí es que viene la corrección, no las consecuencias. Doctor, quería hacerle la última. ¿Cómo no, Jaime? La del cierre. La del cierre o la del estribo, como dicen Estribo también, en mi pueblo. Mañana será el gran gasolinazo en nuestro país. ¿Qué consecuencias tendrá esa alza de gasolina en el Ecuador? Eso tiene un efecto multiplicador muy grande. Tiene un efecto multiplicador intenso, Jaime. Y yo no entiendo hasta ahora, no sé, no veo explicación oficial, lo vengo preguntando así abiertamente. ¿Y por qué no se revisan los subsidios al diésel? O sea, tenemos que los ecuatorianos estar pagando utilidades a quienes consumen grandes cantidades de diésel. ¿Sí me explico? Al sector productivo, al sector industrial, al sector, ya hay una amenaza de unas movilizaciones, creo que para el 4 de julio está amenazado. Pero hay que imponer un poco también de eficiencia, justicia, raciocinio, ¿no? ¿Por qué el diésel tiene el privilegio de que nadie lo toca y tocan todos los demás combustibles? ¿Sí me explico? En algún momento pues se alegaba otras razones, pero los mayores consumidores de diésel son entidades o sectores que producen dinero, que trabajan. No es un diésel que va de donación para caridad, ni mucho menos, trabajan. Hay un sector industrial que es muy importante consumidor de diésel, hay un sector de la industria pesquera que es muy importante consumidor de diésel, y hay un sector del transporte, todos esos son negocios, que son consumidores de diésel. Y entonces cuando le sale ese diésel barato, estamos pagando ese subsidio todos los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jaime, a Gustavo también y por supuesto siempre a la audiencia. Gracias al doctor Juan Falconi Puig conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.